podría dar un giro radical a la política en ese país. Sería la primera vez, si ganara Gustavo Petro, sería la primera vez que un líder de corriente de izquierda asume la presidencia en el país. Siempre ha sido bajo gobiernos de derecha o de centro derecha. Ahora vamos a inaugurar una secuencia que en realidad ya es parte de la programación de Exitosa, y en particular del programa de Karina Novoa, que es Exitosa por el Mundo. Adelante, por favor. Exitosa por el Mundo. Está con nosotros Javier Romero, que es el jefe de internacionales de la plataforma informativa de Exitosa, de la multiplataforma informativa de Exitosa. Muy buenos días, Javier. Hola, Nicolás, ¿qué tal? Buenos días. La noticia de trascendencia para la región está en Colombia. Este domingo son las trascendentales elecciones de la segunda vuelta, que va a definir al sucesor de Iván Duque. Estamos hablando de Gustavo Petro, un ex guerrillero, economista, y Rodolfo Hernández. La gran sorpresa de esta contienda electoral en Colombia: están 39 millones de colombianos aptos para acudir a las urnas este domingo. Se espera una gran participación, teniendo en cuenta que en la primera vuelta del pasado 29 de mayo fue un 53% de participación. Nicolás, hay que destacar ese gran porcentaje de personas de ausentismo, ¿no? De ausentismo también, con más de 40%, pero la trascendencia de esta elección es que podría dar un giro radical a la política en ese país. Sería la primera vez, si ganara Gustavo Petro, sería la primera vez que un líder de corriente de izquierda asume la presidencia en el país. Siempre ha sido bajo gobiernos de derecha o de centro derecha. Pero Rodolfo Hernández ha aparecido en los últimos meses como la gran sorpresa. Ha sido denominado el outsider de estas elecciones, porque no estaba, hace 6 meses era una persona desconocida en el ámbito político, era un magnate de la construcción, un empresario dedicado a negocios fuera del tema político. Sin embargo, en esta contienda empezó desde los últimos lugares a escalar posiciones e incluso derrotó en la segunda, para llegar a la segunda vuelta, derrotó a Federico, al candidato de la extrema derecha, y sumarse a esta lid final que se dará este domingo, Nicolás. Ahora, lo que sorprende es que la disputa por el poder en Colombia en los últimos tiempos ha sido entre Santos y Uribe, y de repente los dos desaparecieron. Ninguno de los dos es protagonista de esta elección, ¿no? Así es. Esta elección, como tú lo mencionas, Álvaro Uribe era uno de los personajes que estaba ligado en la primera etapa de las elecciones. Sin embargo, sus denuncias e investigaciones en contra perjudicaron su imagen dentro de la política, y quizás también generó esta decisión de los ciudadanos colombianos de elegir entre estas dos opciones, entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Hay mucho malestar en Colombia sobre la política que se ha aplicado en las últimas décadas con gobiernos de derecha, y ellos han acudido a las urnas con estas nuevas opciones. Ahora, pero es otra vez, una vez más, la polarización, ¿no? Así es, Nicolás. Es la polarización, porque, o sea, Gustavo Petro, es cierto, ha sido alcalde de Bogotá. Además, ese con el que sueña, con la estampa de Gustavo Petro, duerme Martín Vizcarra, porque él fue inhabilitado para el ejercicio de la función política, pero luego la Corte Interamericana lo rehabilitó, y a partir de eso es que puede ser ahora candidato, ¿no? Así es. Los resultados que tuvo como alcalde de Bogotá también fueron lo que generaron esta aceptación de la población a un cambio que posiblemente pueda darse este domingo. Rodolfo Hernández también, la tendencia de Rodolfo Hernández es que parte de su campaña ha sido proponer reformas contra la corrupción, que es también un tema muy complicado, muy álgido en la política colombiana. Sin embargo, curiosamente, la próxima semana, en julio próximo, Rodolfo Hernández tiene que acudir a la justicia por una denuncia de supuestos malos manejos de distribución de obras cuando fue alcalde de Bucaramanga. Entonces, la política por ejemplo, te comento, Petro tiene como propuestas muy concretas reformas referidas a la propiedad de la tierra. Él dice que no debe ser, tiene que ser desconcentrada. Y el tema de sistemas de salud y de pensiones, que ha sido también un tema muy debatido en Colombia. Que son los temas transversales, que más o menos este tema de las pensiones está en la discusión en Chile, acá en el Perú, ahora en Colombia.
Así es. ¿no? Ahora, no se sabe, ¿no? Eso va a ser un final, pero de fotografía. Así es. Te comento, Nicolás, en la primera vuelta, Gustavo Petro logró el 40% de votos frente a un 28% de el candidato Rodolfo Hernández. Sin embargo, hace 3 días, la última encuesta que realizó la cadena RCN le da una diferencia de solo 2 puntos. Y tenemos en cuenta, Nicolás, que hay un voto de indecisos que superan los 2 millones. Esos 2 millones de colombianos indecisos van a determinar quién será finalmente el presidente de Colombia. Si es el cambio hacia una nueva tendencia de un gobierno con Gustavo Petro o, sorprendentemente, la presencia de Rodolfo Hernández con una idea más... Es una especie abierta. de Donald Trump, ¿no? Exitosa. Por lo menos es lo que él ha tratado de vender sobre sí mismo, aunque tuvo declaraciones desafortunadas, ¿no? Así es. El tema ese de Hitler y esas cosas, ¿no? También ha generado controversia con ciertos pronunciamientos. Incluso el debate que debía realizarse anoche en Colombia finalmente no se concretó. No hubo, ¿no? Yo buscaba ayer las imágenes del debate ya tarde, ¿no? Pero no había nada, no hubo debate. Inicialmente, Rodolfo Hernández se había negado incluso a participar de campañas públicas para la segunda vuelta, aduciendo que era amenazado de muerte, que no había garantías para su seguridad y solo se dedicó a viajes al extranjero para reunirse con las comunidades colombianas en otros países. Según la ley colombiana, 3 días antes de la segunda vuelta se tienen que realizar un debate entre los 2 candidatos que llegaron a este balotaje. El tope para ese debate debió ser anoche. Sin embargo, el grupo de campaña de Rodolfo Hernández señaló que no existían las garantías para la realización de ello y con ello no se concretó. Entonces los ciudadanos han quedado en el limbo, si se puede decir, con las nuevas alternativas que proponen ambos candidatos para esta segunda contienda y definir quién será el sucesor de Iván Duque en la presidencia. Si tú pudieras hacer digamos, un paralelo con Perú, ¿a quién se parece Rodolfo Hernández? ¿A Rafael López Aliaga? ¿Es el Rafael López Aliaga colombiano o no? Tiene tendencias a Rafael López Aliaga, sin embargo, no son tan extremas. Lo que, como te comentaba, Rodolfo Hernández tiene la imagen de que combatiendo la corrupción se pueden generar muchas mejoras al país. Como te comento, él dice que, por ejemplo, se puede reducir gastos de temas burocráticos, generarse más puestos de empleo. Exitosa. Todo a través de la reducción y la lucha contra la corrupción. Y en Bucaramanga ha tenido buenos resultados cuando fue alcalde. Eso ha sido un punto a su favor en esta elección. No genera propuestas conflictivas o controversiales como las había generado Rafael López Aliaga, pero el perfil de empresario, de emprendedor, dedicado al tema de la construcción es un aval para él, pero lamentablemente la inexperiencia en el ámbito político le juega un punto en contra. Le juega en contra. A la diferencia de Gustavo Petro, ¿no? Quiero aprovechar que estamos contigo acá para que nos hables también del tema de qué va a implicar esto de que Francia confirma que ha dejado de recibir gas ruso. O sea, ¿qué va a pasar? O sea, con la energía en Francia, que es... O sea, los rusos eran, si no su principal, uno de sus principales abastecedores de energía. Sí, Nicolás, definitivamente el tema referido al gas ruso es muy preocupante para Europa porque prácticamente el 80% del gas que utiliza todo el continente europeo es de Rusia. Sin embargo, el conflicto que se produce tras la invasión a Ucrania y el respaldo de países de la Unión Europea, incluido Francia, ha generado este tipo de reacción del gobierno ruso. Inicialmente, el argumento de Moscú era de que se debía pagar por el suministro de gas en rublos, ya no en euros. Era una política que había adoptado el presidente Vladimir Putin. Algunos países de Europa se negaron a esas condiciones e inició el proceso de reducción de distribución de gas, que ha llegado ahora a Francia a no tener ya abastecimiento de gas ruso. Hasta el martes pasado solo era el 40% de distribución que tenían. Ahora se ha confirmado que ya no reciben absolutamente nada de gas en Francia. Pero no solamente Francia, Nicolás, estamos hablando de Italia, que ha reducido al 50% su abastecimiento de gas ruso. Lo mismo está ocurriendo en Alemania.
y en estos momentos todavía la Unión Europea viene analizando medidas para revertir esta situación y no depender del gas ruso. Lamentablemente es un tema muy complicado. Claro, porque vas a necesitar tiempo para alternativas, ¿no es cierto? Así Porque, es. Y aparte, buscar sanciones a nivel de combustibles generaría un mayor conflicto en todo el continente. Esa es la situación que se genera a raíz de todo lo que ha ocurrido en Ucrania, Nicolás. Te agradezco mucho, Javier, y me felicito que tengamos ahora esta secuencia contigo, que yo creo que es muy importante. Los peruanos vivimos la mayor parte del tiempo mirándonos la punta de los pies y no perdemos la perspectiva de que somos parte del mundo, ¿no? Muchas gracias. Así es, Nicolás. Muchas gracias y todo lo pueden seguir a través de www.exitosa.p.